Bueno, hermanos, como decía, estamos en el último domingo de este año, ¿verdad? Y hoy concluimos esta serie que hemos tenido durante el mes de diciembre, palabras que describen la Navidad. En esta ocasión hemos querido apoyarnos específicamente en lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 14, que forma parte del mensaje que entregó aquella multitud de las huestes celestiales, que comenzó con un ángel y se unieron allí a alabar a Dios, y el mensaje de alabanza contenía esta letra: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este versículo algunos lo traducen paz para los hombres de buena voluntad. Otros sencillamente aceptamos lo que dice, la buena voluntad de Dios y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En realidad, la razón por la cual nosotros, los seres humanos, los hombres pecadores, podemos tener paz, disfrutar de esa paz y gozarnos de ella en nuestras relaciones con otros, es por la persona de Jesucristo, por la salvación que hemos recibido en Él, por el perdón de nuestros pecados, y en consecuencia podemos estar en paz con Dios y después en paz con los demás. Hoy quiero meditar en esa palabra, paz, otra gran palabra que describe lo que es la Navidad. Padre, gracias por la bendición de estar en tu casa en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos podemos gozar en tu fidelidad. Gracias porque nos podemos gozar mirando en tu palabra las verdades del nacimiento de tu Hijo, el Salvador del mundo, aquel que vino para morir por nosotros. Ayúdanos ahora a reflexionar en este mensaje, en la paz que trajo el Príncipe de Paz. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, por primera vez el hombre podía tener paz. Una paz genuina, una paz auténtica. Y como miramos en ese capítulo 2 de Lucas, la razón es, el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Solo aquellos que hemos conocido a ese Salvador podemos estar en una relación correcta con nuestro Padre. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por primera vez, podemos y debemos estar en paz con los demás. Cristo es la razón de nuestra paz, una paz interna, una paz que permanece aunque las circunstancias a nuestro alrededor sean las más adversas que podamos imaginar. Una paz que nos ayuda a seguir adelante a pesar de la presión para abandonar. Por eso quiero en esta mañana que juntos reflexionemos en esta palabra, porque la paz es una gran necesidad humana. Una paz que necesitan tanto los vecinos, ¿verdad? Algo que tenemos que experimentar en nuestras relaciones de vecinos, en nuestras relaciones con otras personas, en el trabajo, en la escuela, hasta en la misma iglesia. O sea, es una necesidad de las personas, como también es una necesidad de las naciones. Ahora, las naciones están compuestas por personas y las naciones no van a experimentar esa paz auténtica hasta que cada ser humano no se reconcilie con Dios y tenga la paz de Dios. Ahora, el hombre siempre ha estado anhelando la paz, y esto es algo que vemos en los intentos que a lo largo de la historia los hombres han hecho para preservarla.
porque por naturaleza somos personas conflictivas. Nos gusta andar de malas muy a menudo unos con otros. Somos gente guerrera. Y digo esto a pesar de que cerca del edificio de las Naciones Unidas hay una placa que dice: nuestro propósito es mantener la paz y la seguridad internacional para ese fin. Tomar medidas efectivas y colectivas para prevenir y remover las amenazas a la paz. Pero como toda institución humana o toda creación humana separada de Dios está destinada al fracaso. Y la Organización de Naciones Unidas es uno de estos ejemplos. A pesar de las buenas intenciones que puedan tener, una y otra vez ha demostrado ser ineficaz para conservar la paz entre las naciones. Porque aunque dice que van a tomar o que tienen como meta tomar medidas efectivas y colectivas para remover las amenazas a la paz, no están tratando con la principal amenaza a la paz. ¿Saben cuál es? El pecado. El pecado, y mientras no se trate con el pecado, tendremos que seguir recogiendo las consecuencias. La paz es algo más que lo que se persigue internacionalmente. Por eso hemos querido unir este tema, la Navidad, y que estamos terminando este año y no sabemos lo que se avecina, y qué bueno es enfrentar el 2021 con una perspectiva correcta acerca de lo que significa la paz para poder comenzar a avanzar y terminar glorificando el nombre de nuestro gran Dios. La persiguen las naciones, la persiguen los seres humanos de manera individual. Y no voy a hablar de esa que intentan alcanzar los hombres por sus propios medios. Estoy hablando de aquella que viene del cielo. Estoy hablando de la verdadera que viene o que vino en la persona de Jesús y que en consecuencia brinda una paz interna, personal, lo que podríamos definir como una confianza tan sólida o mucho más sólida, perfectamente sólida, como una roca que a pesar de lo que ocurra, permanece con esa solidez. El término hebreo para paz es shalom. Puede ser definida como la pone uno de los profetas de antaño. Él la define de esta manera: es la confianza en acción. Pero observen, no es simplemente confianza. Si fuera simplemente confianza sería una especie de fe. Pero es confianza en acción. Es paz. Paz como la define el profeta Isaías. Vayamos al libro de Isaías en el capítulo 26. Verso 3 y verso 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Permítanme decirles que aparte de la roca, de esa roca eterna, la paz es y seguirá siendo un sueño distante, una especie de pelota de fútbol político para ser pateada de un lado a otro por elocuentes embajadores
una filosofía, una fantasía filosófica, como lo que vemos hoy. Yo no sé si alguna vez usted ha visto esas sesiones de la ONU y ha escuchado lo que estos embajadores dicen. Es realmente impresionante cómo se derrocha el dinero de los pueblos, manteniendo a esos holgazanes que nada resuelven. La paz de la cual les hablo está conectada a una persona, al único que puede dar esa calma interna en la cual uno puede mantener una paz que sobrevive. Por eso quiero invitarles a reflexionar profundamente sobre el tema a lo largo de este mensaje. Y para eso vamos a escarbar un poco más en la paz de la que acabamos de leer, que es de acuerdo al profeta, a un profeta llamado Isaías. Regresemos otra vez al pasaje. Isaías capítulo 26, verso 3 y verso 4, leo de nuevo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si usted observa lo que acabamos de leer, aquí el profeta no está escribiendo sobre la paz internacional. Aquí está hablando de una paz individual, una paz consigo mismo, una paz con Dios y con los demás. La idea que nos presenta aquí la palabra es que tú y yo lleguemos al punto de abandonar cualquier otra muleta en la cual nos hemos estado apoyando hasta ahora. Porque los seres humanos solemos levantar nuestras propias muletas y apoyarnos en ellas. Aquí es un llamado a quitar todas esas otras muletas y colocar toda nuestra ansiedad, todo nuestro ser, todas nuestras circunstancias, sin importar de lo que se trate, colocar todas en el único que es capaz de sostenernos. Dice la palabra: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquí dice que Él es la fortaleza de los siglos. El pensamiento de apoyarnos en algo que nos va a sostener y que nos va a sostener perpetuamente. Algo, o mejor dicho, alguien que es suficientemente sólido para sostener todo nuestro peso. Esta es la escena de una mente tranquila, de una mente que descansa a pesar de lo que esté viviendo. Y enfatizo nuevamente, esa paz solo la puede dar aquel que dice Isaías 9, verso 6, es el príncipe de paz. Esa paz solo se puede tener cuando hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser parte de su familia. Gracias al milagro de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo y solo Él puede dar esa paz. Ahora, para poder abundar un poco más en el tema, quiero invitarles que vayamos al pasaje que tuvimos como lectura devocional en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, donde vamos a ver
la paz de acuerdo a un pastor llamado Pablo. A través de una de las experiencias de su ministerio, él ejemplifica de una manera muy clara lo que es la paz. De hecho, en esta experiencia se nos ofrecen 3 definiciones de lo que es paz. Y vamos a ir viendo cada uno de los acontecimientos en esta historia y atesorando de una manera práctica esas definiciones de lo que es la paz. Y cuando digo atesorarla es hacerlas nuestras, vivirlas, porque estamos en tiempos difíciles y se avecinan tiempos aún más difíciles. Es mi responsabilidad como pastor animarles a que nos preparemos, aferrándonos al único en quien realmente podemos estar verdaderamente seguros. Lo comprobamos durante todo este tiempo. La única garantía de vivir una vida totalmente segura es en la fortaleza de los siglos. No ponga su confianza en ningún ser humano. No ponga su confianza en ninguna creación humana. Si lo hace, permítame decirle muy pronto, pero que muy pronto se sentirá decepcionado. Y comprenderá que ha tomado una decisión pésima. Solo Él es el dueño de nuestras vidas. Y solo en Él podemos encontrar la verdadera paz. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, Pablo está cerrando su ministerio, un ministerio que podríamos clasificar como exitoso. Lo está cerrando para continuar con nuevas vistas en el servicio a Dios. La ciudad de Éfeso se había convertido en lo que podríamos llamar el cuartel central del apóstol Pablo. Allí estuvo 3 años. Y quiero animarle a que abra su Biblia. Si no la trajo, tráigala. No crea que porque trae el teléfono y en el teléfono trae una Biblia, eso es suficiente. No estamos en contra de la tecnología, pero los teléfonos pueden ser una distracción. Aun cuando usted lo ha santificado poniéndole una Biblia. Cargue con una Biblia impresa, donde nadie le distraiga. Y en lugar de elegir venir aquí a dormirse, porque hay calorcito, elija venir aquí a invertir su tiempo en escuchar lo que Dios le tiene que decir a través de este imperfecto instrumento humano. Pero si usted viene aquí a dormirse, sencillamente está perdiendo su tiempo. Traiga su Biblia, ábrala, siga con la vista lo que estoy diciendo. Vamos a sacar algunas cuentas ligeras. Es matemática básica. No es tan complicado como las 70 semanas de Daniel. Hechos capítulo 19. Pablo ha estado en Éfeso por 3 años. Y dice en el verso 21. Pasadas estas cosas. Estas palabras, en el contexto en el que aparecen, están señalando a los versos del 1 al 20. El escenario de este verso 21 es lo que podríamos llamar, como ya dijimos, un ministerio de éxito, sin dejar de ser un ministerio difícil. Porque el tener un ministerio difícil no significa que no sea de éxito, porque las dificultades forman parte de nuestra vida cristiana. Y no porque estemos sirviendo a Jesucristo, vamos a tener una garantía de que estaremos libres de adversidades.
Esa no es la verdad de la Biblia. Eso no es lo que encontramos en este pasaje. Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. O sea, él tenía en su corazón un sueño. Tenía una meta. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa meta que ardía en el corazón de Pablo? Finalmente llegar ¿a dónde? A Roma. ¿Y por qué a Roma? Bueno, porque Roma era la oficina oval del mundo. El último lugar. ¿Quién vivía allí? El emperador. Pablo sabía que si podía llegar a Roma, podía conseguir una audiencia con el emperador mismo. En otras palabras, el apóstol deseaba predicarle a César de Jesucristo. Esa era su meta. Él tenía un sueño. Tenía paz a pesar de ese sueño. Ver también a Roma. Ahora, leamos el verso 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Quiero explicar algunos datos. Pablo dijimos que estuvo 3 años en Éfeso. Hechos 20, 31 nos dice, Hechos capítulo 20, verso 31, quiero que leamos allí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sin embargo, dice allí 3 años, de noche y de día. Si usted lee Hechos 19:8, se nos dice que él empezó con un ministerio de 3 meses, ¿dónde? En la sinagoga. Luego vamos a Hechos capítulo 19, verso 10. Vaya leyéndolo usted ahí, dice, y nos dice que posteriormente él enseñó durante 2 años en la escuela de uno llamado Tiranno. Así que tenemos el registro de cuántos meses, 27, 2 años y 3 meses. Sin embargo, él estuvo en Éfeso, ¿cuánto? 3 años, que son 36 meses. ¿Qué significa esto, hermano? Que 9 de los 36 meses, como dice el verso 22, que enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, 9 de los 36 meses los pasó en Asia después de haber tenido el sueño de ir a Roma. Con esto en nuestras mentes, quiero darles 3 definiciones de lo que es la paz. Y aquí está la primera. Paz es la habilidad de permanecer fiel a pesar del pánico por los sueños que no se han podido alcanzar. Repito, paz es la habilidad de permanecer fiel a pesar del pánico por los sueños que no se han podido alcanzar. Y le voy a resumir esta definición de esta manera. Es paz en medio de los sueños no cumplidos. Y quiero dejarte ahora esta pregunta. ¿Quién no tiene sueños? ¿Quién no tiene metas que desearía lograr? Algunos de esos sueños y metas pueden ser muy terrenales, muy alejados del enfoque espiritual. Tal vez hay algunos que están soñando con hacerse millonarios, otros con tener una residencia, la residencia de sus sueños, otros con quizás encontrar a la persona con la que han estado soñando. Sin embargo, también hay sueños y hay metas espirituales.
que tienen como objetivo glorificar el nombre de Dios. Todos tenemos sueños y metas sin alcanzar. De hecho, este año puede que haya sido el año que más contribuyó a estorbar esos sueños y esas metas. Porque prácticamente durante todo un año hemos estado estancados, paralizados, otros aterrados, y la marcha se ha detenido. Hemos tenido que posponer esos sueños y esas metas. Porque generalmente lo que solemos hacer cuando tenemos metas y sueños es montarnos en un caballo de carrera y galopar en esa dirección. Dejamos las cosas que estamos haciendo en el momento y empezamos a ocuparnos de esas cosas nuevas que queremos realizar porque son más emocionantes, son más atractivas. Y como somos enemigos del aburrimiento, siempre lo nuevo nos atrae. Bueno, paz, escuche bien, paz es la habilidad de permanecer fiel cuando aquellos sueños todavía no se han hecho realidad. Es aprender a vivir un día a la vez. Es aprender a vivir en esos días comunes y corrientes. Sin embargo, cuando yo le confío a Él mi forma de pensar, mis sueños, mis metas, cuando decido apoyarme en aquel que dice el profeta Isaías que es la roca de los siglos, la roca eterna, Él me sostiene, Él me da habilidad para seguir siendo fiel en mi trabajo presente, mientras Él está trabajando en abrir las puertas a su tiempo y a su manera. Lo más sabio que tú y yo podemos hacer hoy es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros podemos mantener la paz en medio de los sueños no cumplidos. Ahora, cuando esos sueños y metas tienen un enfoque espiritual, solemos pensar, bueno, como esto glorifica a Dios, Él se va a encargar de allanar el camino, de hacerlo más fácil. Bueno, sí, es cierto. Él ha prometido ir con nosotros. Pero en ninguna parte se nos dice que porque andemos en planes y metas que glorifican a Dios, ese viaje va a ser cómodo. Le tengo malas noticias. A veces sucede todo lo contrario. Aquí hay un hombre que lo que está haciendo es predicar el evangelio. Él está soñando con llegar a Roma y alcanzar al mismo César. Él sabe que la razón por la que vive es para predicar el evangelio. Qué importante es que recordemos eso. Dios tiene un propósito con nuestra vida y el propósito que tiene con todos nosotros es que hablemos de Jesucristo. ¿Saben ustedes la razón por la que todavía estamos aquí? Porque no hemos cumplido ese propósito. Porque Dios no ha terminado contigo y conmigo. Porque Dios nos ha puesto en este tiempo para que seamos heraldo de las buenas nuevas. Ahora, este hombre tenía esa meta. Miren lo que ocurre, verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Sí, usted leyó bien, yo también, dice que un disturbio. Cerca del momento en que arreglamos nuestro corazón, miramos a nuestro Dios y le decimos: Padre, tú sabes cuáles son mis sueños y cuáles son mis metas. Yo las voy a dejar en tus manos. Y de pronto las cosas se complican. Y uno dice: ¿pero qué pasó? Dios no me oyó. Sí te oyó. Pero Él suele obrar de esa manera. Suele permitir disturbios no pequeños. Honestamente, hace un año, bueno, en el mismo tiempo en que estamos ahora, pero del año pasado, todos estábamos llenos de esperanzas
y de metas que nos trazamos. Siempre en esta época del año solemos llenar nuestros sueños con propósitos, como dije, algunos muy terrenales, como decir voy a bajar de peso. No solo bajar de peso, sino bajar de peso físicamente. Voy a proponerme todos los días hacer ejercicio. Voy a tratar de leer la Biblia todo el año. Voy a hacerme el propósito de ir a la iglesia. Bueno, por ese tiempo todos estábamos soñando muchas cosas. Y lo único que existía en el ambiente era un rumor de que lejos de nosotros parecía que el mundo se acababa. Todo empezó con un pueblo en China y luego se fue extendiendo con una rapidez increíble a todo el mundo. Un virus estaba poniendo de cabeza al mundo entero. Y por alguna razón nosotros creíamos que no llegaría a alcanzarnos. Pero de pronto nos vimos ante un disturbio no pequeño. Vamos a seguir leyendo, verso 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esto era una especie de sindicato del primer siglo, una clase de sindicato. Un grupo de hombres que trabajaban la plata y hacían pequeños altares del templo de Artemisa, o como también se le llama, Diana. Muchos viajeros iban a Éfeso para comprar estos altares y para adorar el altar de Diana. Esto motivó a los plateros a construir las baratijas, estos pequeños souvenirs, para que fueran comprados por los turistas. Algo muy similar a lo que se sigue haciendo hoy en muchos países cuando llegan los turistas. La gente iban, gastaban su plata, se los colgaban en el cuello, los ponían sobre su ropa, los colocaban en sus carruajes. Un día un artesano llamado Demetrio se dio cuenta de que el negocio iba de mal en peor. ¿Y cuál era la razón? Dice el verso 26, pero veis y oí que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Quizás en miles comenzaron a abandonar la adoración a Diana. Se les estaba cayendo el negocio. Así que deciden ¿qué? Ponerse en contra del misionero. Aquellos que representaban al Señor y a su palabra, a su verdad, se convierten en los chivos expiatorios. Si tú y yo somos fieles en predicar el evangelio de Jesucristo, la verdad de Dios, te aseguro que vas a experimentar persecución. Te vas a convertir en un blanco andante de los dardos de fuego del maligno, como pasó con estos misioneros. Esta es la situación en la que se encontró Pablo. Él no hizo que alguien hiciera nada. ¿Quién era el que estaba cambiando vidas? Dios. Pablo simplemente era el vocero de la verdad. Era Dios quien estaba mostrando el poder del evangelio, pero el blanco fue Pablo. Miren lo que sucedió. Este hombre le había dicho al Señor: Señor, te entrego mi futuro, te entrego mi sueño y mi meta. Sé que te vas a hacer cargo de él. Y de pronto las cosas se empeoran. Verso del 27 al 29. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios.
y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. El teatro podía acomodar 55,000 personas. Digamos que estaba lleno. No había COVID, ni distanciamiento, ni mascarillas. Imaginen 50,000 personas o más gritando: Diana, grande es Diana de los Efesios. Indudablemente llegaron las noticias a Pablo y le dijeron: tu nombre está siendo mencionado de aquel lado. El teatro está lleno de fieras, están bien enojados contigo. De hecho, en el verso 29 dice que tomaron a 2 de sus compañeros, Gayo y Aristarco, y lo forzaron a enfrentar a esa muchedumbre, la cual ya estaba enojada de una manera intensa. Y ustedes saben que las multitudes pierden la capacidad de pensar racionalmente. Se dejan llevar por las emociones. Hay un libro titulado Psicología de las Multitudes, donde Gustavo Le Bon explica muy claro esto. Lo que un individuo es incapaz de hacer cuando está solo, cuando está en una multitud, piensa de una manera totalmente diferente. Y esa conducta suele ser irracional, es emocional, son reacciones. Y ahí estaba aquella turba de fanáticos queriendo matar a alguien. Y sin embargo, de la otra parte estaba Pablo. Y yo no veo que Pablo estuviera mordiéndose las uñas, o tomando calmantes, o estuviera nervioso en alguna otra forma. Miren el verso 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. El hombre estaba decidido, no tenía miedo. A él sí no lo aguantaba una turba de 55,000 personas. ¿Qué iba a aguantar a Pablo el COVID? Miren el 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no fuera al teatro. Sin embargo, este hombre estaba listo. ¿Por qué estaba listo? Por 2 razones. Primero, Pablo no quería que Gayo y Aristarco pagaran por él. Segundo, él tiene una paz. Esa paz que de la única manera que yo puedo definir es como un grado de invencibilidad que vivimos en medio de las adversidades más terribles sin temor. Esa paz le rodea a Pablo. Este hombre no está intimidado por esa muchedumbre de locos. Él no tiene miedo al riesgo porque sabe que anda en la voluntad de Dios y que Dios es más grande que cualquier multitud. Y esto nos lleva a la segunda definición de lo que es paz. Paz es la habilidad de permanecer tranquilo a pesar del pánico de las circunstancias desagradables. Repito, paz es la habilidad de permanecer tranquilo a pesar de las circunstancias desagradables. Voy a resumirla en estas palabras. Es paz en medio de las circunstancias desagradables. Y honestamente, hermanos, ¿quién no ha tenido circunstancias desagradables? Yo le animo, es más, le reto a que usted encuentre un solo versículo en este pasaje que le dé a entender que este hombre está acobardado. No hay pánico. Él dice, no es justo para Gayo o para Aristarco que están en el teatro, yo tengo que ir allá. Y le dicen, no vayas, Pablo, esa gente están como fieras. Esas personas están diciendo lo que sienten. Así que él sabiamente aconsejado
a quedarse, lo hace, pero piensen, Él está en paz, una paz perpetua, que no depende de lo que le ocurre. Si para que usted tenga paz, las cosas tienen que estarle sonriendo, usted no ha entendido para nada de qué se trata la vida cristiana. Si usted tiene que estar dependiendo del cuidado que le ofrezcan otras personas para tener paz, hay un serio problema. Si usted vive intimidado por las personas, si usted vive intimidado por cualquier circunstancia, por ejemplo, si le está intimidando el COVID o cualquier otra epidemia o quizás una enfermedad terminal o un conflicto que está viviendo, hermanos, el secreto es aprender a ver todas las cosas desde la lente de Dios, desde la perspectiva de Dios. Si hay alguna persona que le está intimidando, mírela con los lentes de Dios. Y entonces no verá a alguien que se le acerque al tamaño de Dios. No hay circunstancia, por grande que parezca, por terrible que nos luzca, no hay gigante tan grande que pueda igualarse al Dios vivo. Acuérdense, hermanos, de Goliat. Cada vez que yo leo esa historia, digo, el verdadero gigante era David y el enano era Goliat. Este hombre no se impresionó con aquel zoquete. En ninguna manera le dijo, voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si usted es una persona que ha caído presa del pánico, necesita ver su circunstancia, su problema, desde la perspectiva de Dios. Escuchen, no hay virus que esté fuera de control. No hay muchedumbre que esté fuera de control. Todo lo que ocurre en esta tierra maldecida por el pecado está bajo el control soberano del Dios vivo. Mayor es el que está en usted que todo lo que está en el mundo bajo la influencia del maligno. Mayor es el que está en nosotros que aquellas personas que están en el mundo. Yo sé que hay razones humanas para andar con pánico, pero lo que marca la diferencia es el Dios que nosotros tenemos. Yo sé que mis mensajes no son agradables al oído humano. Mucha gente va a la iglesia para que los entretengan. Escuche, aquí usted siempre escuchará la verdad y puede que la verdad sea incómoda. Y creo con todo mi corazón que las noticias para la gente desde el punto de vista humano no son buenas. Estamos terminando un año en desastre y nos espera un futuro marcado por el desastre. Humanamente. La esperanza que tenemos los cristianos es quien está en nosotros. Y que empeñó su palabra en acompañarnos a lo largo del camino sin importar lo difícil que se muestre. Por eso no tememos lo que vaya a ocurrir mañana. No nos llenamos de pánico cuando las circunstancias parezcan incontrolables, porque siempre tenemos la decisión de apoyarnos en la roca eterna. Ahora es una pobre y miserable decisión cuando usted llega a confiar más en cualquier otra cosa que en el Dios que le ha salvado. No, las adversidades no echan a perder a las personas. Las pruebas no destruyen a las personas. Las pruebas revelan cuál es el fundamento de la vida de esa persona. Hay una escena más en esta historia. Verso 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían que se habían reunido, no sabían por qué se habían reunido. O sea, allí había gente gritando que no sabían ni por qué gritaban. Les gustaba la gritería y allí se metieron a gritar hasta que se quedaran roncos. Sin embargo, allí hay un hombre joven
llamado Alejandro, que de pronto se levanta y comienza a tranquilizarlos. Verso 34, pero cuando le conocieron, quiero leer el 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Verso 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Pueden imaginarse, trata de imaginarse esto, no lea deprisa. Estar escuchando los mismos gritos por 2 horas. Yo cada vez me hago más intolerable, se me hace más intolerable la gritería, y eso es parte de ir envejeciendo. Hay algunas iglesias en las que yo haría todo lo posible por no congregarme, porque desde que usted entra son gritos. Pero bueno, qué bueno es que esos gritos son para el Dios vivo, ¿no? Pero esta gente estaban gritando a un ídolo 2 horas. ¿Y qué decían? Grande es Diana de los Efesios. Y había más de 50,000 gritando lo mismo. Se paró Alejandro, no pudo tranquilizarlos. Ni siquiera ellos sabían lo que iban a hacer. Solamente estaban gritando, la presión aumentaba. Ahora quiero que observen lo que viene ahora. Cómo Dios levanta a un escribano. Verso 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Aquí está Pablo, de una parte, haciendo lo correcto. También hay un grupo de personas quienes malentienden y creen que él está actuando de una manera incorrecta. La gente está confundida y después de entre todos se levanta un escribano que es el responsable de lo legal, del orden. Este se pone de pie. Es un hombre que trabaja para Roma y sabe que a Roma no le gustan los motines. Roma odia los motines. Así que él está consciente de que tiene que calmar a esa multitud si es que él quiere seguir en la nómina de pago de los romanos. Ahora, la cosa más hermosa es que este escribano no conoce a Pablo, ni Pablo lo conoce a él. Mas, sin embargo, Dios le utiliza para calmar la multitud. Verso 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Quién dice que Dios no puede usar gente impía? ¿Quién dice que Dios no levanta peones cuando el jaque mate está próximo? ¿Quién dice que Dios no se glorifica en el corazón de un rey? Porque dice Proverbios que el corazón del rey está en la mano de Jehová y que a lo que él quiere lo inclina. Sigamos leyendo, verso 38. Que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Fíjense, ¿cuál es la razón por la que él dice esto? Verso 40. Porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. En otras palabras, Roma nos está vigilando. Váyanse a casa, dejen esta locura. Verso 41. ¿Qué pasó? Y habiendo dicho esto, despidió la multitud. Yo les pregunto, ¿quién hizo esto? Bueno,
Pero el instrumento, ¿quién fue? Un escriba. Hermanos, cada día estoy convencido de la realidad de esta experiencia. Mientras tú y yo nos llenamos de temor, mientras estamos al borde del pánico, por no saber cómo va a terminar nuestra historia y lo que vendrá mañana, Dios se sigue moviendo. Él mueve a un escriba por su tablero, como dije, como si fuera un peón. Ahora, tú y yo no podemos mirar el tablero del ajedrez. No sabemos cuáles son los movimientos correctos porque no somos Dios. Todo lo que vemos es nuestro cuadro pequeño. Pero hay paz mientras recordamos que a Dios nunca se le agotan los peones. Nunca se le acaban. A Dios nunca se le acaban los escribas. Muchas veces no necesita que tú y yo movamos un dedo, porque ya Él lo está haciendo. Y esa es mi pregunta. ¿Cuándo acabaremos de aprender eso? Después que lo hemos vivido tantas veces y una y otra vez se nos olvida. ¿Cuándo vamos a acabar de aprender que Dios no puede perder? Nunca pierde. Jamás. Y aquí está la tercera definición de lo que es paz. Paz es la habilidad de esperar pacientemente, a pesar del pánico que acarrea la incertidumbre. Repito, paz es la habilidad de esperar pacientemente, a pesar del pánico que acarrea la incertidumbre. Es decir, paz en medio de un futuro incierto. Y escúcheme bien, amado hermano, como nunca antes, quizás estas palabras se muestran como una realidad asombrosa. Ahorita les contaba lo que estábamos haciendo el año pasado en esta época. No teníamos la más mínima idea de lo que iba a pasar durante este año. Algunas de las familias que estaban celebrando la Navidad del año pasado no tenían idea que en la próxima Navidad la mesa de la cena familiar iba a estar vacía, porque ese ser amado se iría durante el año. ¿Se dan cuenta de lo frágil, lo vulnerable que es nuestra existencia humana? ¿Se dan cuenta que si no tenemos a Dios no somos más que muñecos que son víctimas de la suerte y de las casualidades? Si usted saca a Dios de su vida, esa vida pierde todo sentido y propósito. Pero cuando el Dios que se nos ha revelado en la Biblia es nuestro Dios y vivimos en una relación con Él todos los días, y enfatizo eso porque usted puede llenarse la boca diciendo que es cristiano y no demostrarlo, porque no tiene una relación con Él. Hay algunos que se confiesan como creyentes y solo reciben o solo se alimentan de comida digerida. No son capaces de abrir la Biblia por sí mismos para que Dios les hable. Y mucho menos orar cuando sienten que la presión es tan inmensa. Hermano, la vida es frágil y los tiempos son difíciles y cada día se tornan más y más difíciles. Yo creo que en todo esto está la mano de Dios. ¿Saben para qué? Alguien decía que la adversidad es el megáfono de Dios. Dios lo permite para ganar nuestra atención. Muchas veces Él habla y no escuchamos. Entonces Dios tiene que alzar más la voz. Y Él nos habla en medio de los días, cuando la adversidad aparece cambiando nuestra existencia, recordándonos que somos frágiles. Lo que más me duele de toda esta experiencia, hermanos, es que muy pocos creyentes han aprendido de lo que hemos vivido durante este año. Y si no aprendemos,
Él va a aumentar la presión. Yo no sé qué va a venir mañana. De hecho, no sé si podré empezar el año, si estaré aquí para empezar el año nuevo. No tenemos garantía. Ninguno de nosotros la tiene. La vida está llena de incertidumbre. De la única manera que podemos vivir con esa inseguridad o esa incertidumbre es recordando en manos de quién está el futuro. Y cuando lo recordamos, entonces yo puedo darle este maravilloso consejo. Relájese. Dios no ha dejado de ser Dios. Él conoce el vehículo y Él formó el horario para que tú y yo podamos observarlo cómo Dios trabaja. Regresemos a la Navidad. Pensemos en las circunstancias de nuestro Señor. Cuando María estaba embarazada y hacia el final de su preñez, ella era una persona que vivía ¿dónde? En Nazaret. Pero la profecía decía que el Mesías tenía que nacer ¿dónde? En Belén. Y venía la pregunta, ¿cómo puede hacer que María llegue a Belén para que el niño pueda nacer exactamente donde Dios ha dicho? Entonces Dios tiene que mover un peón. Los que nos gusta el ajedrez entienden mejor esto, ¿no? Dios tiene que mover un peón. ¿Quién fue ese peón? ¿Cómo se llamaba? Augusto César. César fue nada más que un peón en la mano poderosa de Dios. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Este hombre se le ocurre levantar un censo. Una pareja de Nazaret fue obligada a regresar al lugar de donde provenían. Así que José, siendo de la tribu de David, se fue a Belén. Dice la palabra cuando se cumplió el tiempo. O sea, Dios movió su peón, Dios entró en el panorama y eso es lo que siempre sucede. Cuando nos falta el panorama desde la perspectiva de Dios, todo lo que vemos es límites exteriores de nuestro propio cuadro y nos da miedo. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sentí dolor cuando vi el resultado de estas elecciones y se lo estoy diciendo porque sería un hipócrita si no se lo dijera. ¿Saben por qué? Porque sé que las personas que quieren gobernar este país son enemigos de Dios. No se trata de que sean cristianos o no, sino que tienen una agenda opuesta totalmente a nuestra fe. Son personas que están pensando en cosas que Dios aborrece. Y si usted emocionalmente no llega a entristecerse por eso, entonces ¿dónde está su amor por Cristo? Tenemos familia, tenemos hermanos y sabemos que algunos están frágiles en la fe. Sabemos que algunos no han podido quedarse de pie en medio de una epidemia. ¿Qué nos hace creer que van a estar en pie cuando los presionen para abandonar su fe o no reunirse? O sencillamente callarse la boca y no decir la verdad del Evangelio. No. Si están débiles ahora, seguirán igual. Uno se entristece. Pero lo que me ha dado el balance emocional que necesito es recordar la parte que Dios nos enseña en la Biblia. Dios seguirá siendo Dios, no importa quién gobierne a partir del 6 de enero en este país. No importa si el que gobierna es Biden o si el que gobierna es Trump. Yo vivo convencido que lo que ocurra será parte del plan de Dios. ¿Para bendición de la iglesia o para juicio? ¿Para disciplina de la iglesia o para juicio del mundo? Hay un plan y el plan tiene que cumplirse. Si usted lee el libro de Apocalipsis, sabe hacia dónde nos dirigimos. Y si quiere con más precisión, lea Apocalipsis 13. Y si quiere con más precisión, lea las cartas a los tesalonicenses. El Señor está al venir por su iglesia. Eso tiene que ocurrir y va a ocurrir en cualquier momento.
Usted hace lo que Dios le ha mandado hacer. Usted obedece lo que Dios le ha dicho. Pero descansa en que a Dios nunca se le agotan los peones. Por eso cuando nos falta el panorama desde la perspectiva de Dios, todo lo que vamos a ver son límites y nos da miedo. Y vienen las preguntas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lidiar con el mañana? ¿Y qué si mañana pierdo el trabajo? ¿Y qué si mañana se me muere un pariente? ¿Y qué si mañana, apareció una vacuna? Voy a vacunarme. Pero ¿y si después que me vacune me da reacción? Y si me vacuno y no me da reacción, pero después el COVID muta en otra cepa y de pronto aparecen los expertos para decirnos, esa vacuna ya no es efectiva, hay que volverse a encuevar y esperar otra vacuna. Hermanos, ¿qué les estoy tratando de decir? Maldito el hombre que confía en el hombre. No es que vamos a ser seres paranoicos sin confiar en nadie. La Biblia dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Sí, a veces hay que confiar. Usted confía en un médico, usted confía en una persona hasta cierta medida, pero nunca te puedes olvidar de lo que dice la Biblia. Es mejor confiar en Jehová. Dice la palabra, dice el Señor, simplemente confía en mí. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. La Navidad nos recuerda la llegada del príncipe de paz, aquel que vino a hacer posible la paz entre Dios y los hombres cuando pagó la enorme deuda de nuestros pecados. ¿Tienes tú esa paz? Bueno, pastor, todos los días antes de acostarme me tomo 3 pastillas. No. Bueno, pastor, yo sé que no debo beber, pero un buen trago de ron me pone en sintonía. No. Bueno, pastor, ahí en la esquina hay unos muchachos que venden un polvillo blanco. Quizás eso me da paz. Esa gente son miserables. Y todos los que hacen esto que acabé de decir y que usted le dio gracias, hermanos, son gente infeliz. Porque la verdadera paz solo la podemos recibir cuando tenemos a Jesucristo. Y con Él podemos enfrentar lo que venga. Honestamente, usted no sabe lo que va a pasar en los próximos días. Lo importante es estar preparados. Y yo tengo la seguridad que los primeros meses del próximo año van a ser muy convulsos. Acuérdese de esto. Yo no puedo adivinar el futuro, pero sí podemos predecir lo que viene por la Biblia y por lo que estamos viendo. Y lo único que nos va a hacer mantenernos en paz, confiando en nuestro Dios, es tener a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Lo tienes tú? ¿Ya te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios? Miren, hermanos, con esto termino. Cuando estaba en la escuela, antes de conocer a Jesucristo, siendo un adolescente, me pasaba la vida en discusiones con los muchachos. Llegó un tiempo en que me puse a sacar cuentas y parte de los que estaban conmigo en el aula estudiando, imagínense, eran adolescentes igual que yo. Y ustedes saben que los adolescentes suelen ser muy crueles. Yo tenía ciertas peculiaridades físicas y los muchachos no me perdonaban eso. Llegó un punto en que me di cuenta que casi yo no le hablaba a ninguno. Como decimos en Cuba, estaba peleado con todos. Después que llegué a conocer al Señor me di cuenta de que tenía que ir por encima de esas cosas. El único que pudo hacer eso fue el Señor. Porque yo miraba a esos muchachos y le digo sinceramente, tenía deseos que se murieran todos. Yo decía, si un día salieran a la calle y les cayera un trueno a uno por uno. Sin embargo, hermanos, el Señor cambió eso y me dio esa paz.
Tal vez usted ya no es un adolescente, pero es una persona conflictiva y ha perdido la capacidad de estar en paz con los demás. Está pensando levantar una cerca lo más alto posible que no le pueda ver la cara a nadie. Hermanos, el único que puede hacer posible eso es el Príncipe de Paz. Ven a Cristo. Solo Él puede darte esa paz. Y aquellos que le conocemos, refugiémonos en serio en la roca inconmovible de los siglos. Y que el próximo año, venga lo que venga, sean tiempos gloriosos para la iglesia y para el evangelio, porque nosotros predicamos a Cristo y las vidas vienen a Él. Que el Señor les bendiga.